Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda clase de terapia cognitivo-conductual. Espero entonces que todos estén muy bien. Bienvenidos todos los que vienen a esta segunda clase, que apenas se conectan el día de hoy, no se preocupen. La clase de ayer fue una clase corta, donde sí, pues trabajamos algunas temáticas, pero que fue apenas la introducción. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema que veníamos hablando el día de ayer. Ah, bueno, perfecto. María Eugenia dice que vio la grabación. Recuerden que todas las clases quedan grabadas. Todas quedan grabadas por si en algún momento pues, no pueden estar, porque se cruza con el trabajo, o se cruza, por ejemplo, con una estudiante que ayer me mencionó que tenía clase de la universidad. Lo que hacía entonces era, o lo que iba a hacer es dar como tal, pues una repasada de la clase grabada, entonces no hay ningún problema si no se pueden conectar. Ayer empezamos con ese módulo número 1 de lo que era principalmente esas bases, de dónde inició la terapia cognitivo-conductual, es decir, las raíces de la terapia cognitivo-conductual. Antes no se llamaba entonces terapia cognitivo-conductual. Al inicio empezó como una terapia de conducta, con modificación de conducta. Entonces, recordemos que les mandé la película que se llama El Niño Salvaje. Es una película de 1970, es una película, la verdad es una joya, está en YouTube, que ayer les mandé el enlace. Espero que se lo hayan visto. Si no se lo han visto, de pronto el fin de semana o cuando ustedes puedan tener tiempo. La verdad es que es muy interesante porque muchas de las modificaciones de conducta, muchas de las técnicas que se usan o que se usaron allí, y que eso fue hace mucho tiempo, es decir, les estoy hablando de hace siglos, hoy en día todavía, entonces hay un uso. Obviamente la terapia cognitivo-conductual, que ya hemos hablado y eso lo hablamos ayer, es simplemente un recuento, ha evolucionado a lo largo del tiempo porque hay muchas influencias teóricas, empíricas también. Entonces hablábamos del origen filosófico, origen científico, mencionábamos lo que era el estoicismo, donde incluso les mencioné que había un filósofo estoico que mencionaba que no son las cosas las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. Aunque apenas era el origen de la terapia cognitivo-conductual, ya se estaba hablando también de la conducta y de la cognición vinculado a una emoción. Este filósofo era Epicteto, quien entonces da esta frase y que también la psicología no solamente se metió desde el estoicismo, sino también desde una psicología más experimental, desde finales del siglo XIX, con Wilhelm Wundt, donde ahí estábamos hablando lo que era principalmente el origen de la psicología experimental. Mencionábamos entonces que él fue el precursor del primer laboratorio. Entonces, ahora sí les voy a compartir la pantalla. Voy a cerrar el chat nuevamente, como lo habíamos planteado el día de ayer, para poder continuar. Habíamos estado hablando entonces de ese aspecto, de lo que es el estructuralismo. Y ayer mencionábamos entonces un poco de historia, que para los que están preguntando entonces es El Niño Salvaje de Aveyron. Esta es la película que yo les compartí ayer, el enlace de la película. Igual la pueden buscar en YouTube, está libre. Se llama El Niño Salvaje, es de 1970, que mencionábamos entonces, pues vimos un pequeño Era el año. pasado de él y empezamos a hablar de la historia de la terapia cognitivo-conductual, lo que fue el estructuralismo, y ahora llegamos como tal a Wilhelm Wundt, donde él comienza el estructuralismo psicológico. Llegamos hasta acá, donde pues realmente la idea de la psicología es que tuvo una revolución americana en ese siglo XX, donde surgen tres escuelas principales.
de la que nos vamos a centrar es obviamente en el conductismo, donde allí surge como tal la terapia cognitiva, perdón, la terapia conductual, y que estas dos escuelas tenían dos objetivos. Entonces, de estas escuelas psicológicas solo tenían dos objetivos principales. La primera era eliminar a la otra, haciendo la suya un sinónimo de psicología americana, es decir, quería imperar en la época. Y el segundo aspecto relevante es que querían conseguir o más bien aportar a la psicología americana como una base científica, una base sólida, firme. En esos primeros años del siglo XX, es decir, cuando ya teníamos todavía en auge el conductismo, tenemos entonces cuatro categorías de clasificación de salud que hoy en día se mantienen. Lastimosamente muchas se mantienen y ya les voy a explicar por qué lastimosamente. La primera es que era clasificado como, entre comillas, gente normal desde el ámbito estadístico, es decir, las personas que no se salían de los moldes o de los aspectos a nivel cotidiano, que hoy en día todavía sigue llamándose desafortunadamente personas normales que están dentro del promedio. Lo segundo eran personas clasificadas como gente insana o mal llamados para la época, incluso todavía se utiliza mal el nombre hoy, como personas locas. Antes se llamaba manicomio, ya no se llama manicomio, ya se llama institución de salud mental, obviamente también dejando los estigmas a un lado. Lo tercero es gente enferma, que eran los que estaban en los hospitales. Y el cuarto, la cuarta clasificación de salud eran las personas que estaban en las prisiones, que eran llamados criminales. Entonces, la escuela conductista empieza desde un positivismo lógico con el Círculo de Viena, con esos psicólogos que trataban entonces de verificar, de tener una relación que sea cuantificable, que sea observable. Aquí surge el conductismo con Watson. John Watson es la persona más representativa del conductismo, donde empezaron a aplicar estos parámetros que John Watson empezaba a decir a lo que era la psicología. Él mencionaba entonces esta frase: la psicología tiene sentido a través de la conducta, una conducta que es observable y que es medible. Algo que habíamos hablado ayer es que se rompe con el conductismo todo ese paradigma imperante de la época, que para la época lo que era imperante era pues el psicoanálisis. Ya se hace una ruptura del psicoanálisis y se empieza con esa parte del conductismo. Ahora vamos a ese tema número 3, que son los... Porque de allí es donde surge realmente la terapia cognitivo-conductual. Dame un segundo que se me desconectó el internet. Lo último me lo pudieron escuchar, creo que sí. Hablemos de lo primero. Tenemos una base sólida del aprendizaje, es decir, los logros, los auges que ha tenido la terapia cognitivo-conductual han entonces empezado desde la base del aprendizaje. Entonces, hemos tenido fundamentos teóricos desde el desarrollo. Y es que hablamos del conexionismo, hablamos del conductismo o neoconductismo y hablamos de Skinner y lo experimental, lo observable de la conducta. Entonces empecemos con Iván Pablo. Resulta que el gran aporte de Iván Pablo fue el condicionamiento clásico, que sé que muchos de ustedes también han podido escuchar sobre lo que es el condicionamiento clásico. Hay condicionamiento clásico y condicionamiento operante, pero vamos a iniciar primero con Pavlov, que fue el
precursor o el creador del condicionamiento clásico. Entonces, el condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje donde se basa en que un organismo asocia un estímulo, igual ya se los voy a profundizar, pero esto es a nivel introductorio, pues se asocia un estímulo inicialmente neutro con una respuesta automática o una respuesta refleja. Como les mencioné, fue descubierto por Ivan Pavlov. Él es un fisiólogo, fue un fisiólogo ruso a finales de ese siglo XIX, y esto fue, digamos que, algo completamente casual. Él estaba estudiando la salivación de los perros porque era fisiólogo principalmente. No tenía un interés realmente en esas teorías del aprendizaje propiamente. Fue luego, después de esta investigación, que ya se interesó por la conducta. Luego empezó entonces a ver que una de las características más importantes del aprendizaje a través de la asociación, que al fin y al cabo pues es el interés o el gran aporte del condicionamiento clásico, el aprendizaje por asociación, eh, pues es que implica respuestas automáticas o que son reflejos propios del ser humano o cualquier individuo, en este caso, por ejemplo, que él estudió en los perros, y que no son conductas voluntarias. Se denominó entonces el nombre, el que ya sabemos, el condicionamiento clásico, este gran aporte, a esa creación de una conexión entre un estímulo que es nuevo y un reflejo ya existente. Entonces, por tanto, es un tipo de aprendizaje según el cual un estímulo que, como les menciono, originalmente era un estímulo completamente neutro, era un estímulo que pues no generaba ninguna respuesta en las personas, ya empezó a provocar una respuesta y que llega a poder provocarla gracias a la conexión asociativa. Entonces, acá hablamos de un aprendizaje asociativo de un estímulo con el que normalmente pues provocaba una respuesta. Entonces, acá el condicionamiento clásico tiene un aprendizaje que es propiamente asociativo, como les mencionaba. Las investigaciones de Pavlov son una de las bases de las ciencias del comportamiento. En sus investigaciones iniciales, Pavlov había observado que tras poner alimentos en la boca de los perros, ya que pues que él estaba investigando en aquella época, el perro empezaba a segregar saliva procedente de determinadas glándulas. Al principio, Pavlov a este experimento le denominó, pues le llamó o denominó un fenómeno como reflejo de salivación a ese estudio que le estaba pues investigando. Entonces, al realizar el experimento en reiterativas ocasiones, Pavlov empezó a observar que incluso su propia presencia, la propia presencia de Pavlov en el laboratorio, ya el perro o los perros que estaba estudiando empezaban a segregar saliva sin tener la comida presente, es decir, sin tener el estímulo presente. Y eso, Pablo, ¿por qué le dio una razón? Él ya empezó a entender que habían los perros aprendido que cuando Pablo se presentaba en el laboratorio, ya los perros iban a recibir comida. Entonces, para poder saber si Pablo estaba en lo correcto con su teoría, empezó entonces pues a investigar, a introducir el alimento. Ya el alimento estaba en una compuerta, ya registraba toda la salivación. Entonces, más adelante de este experimento, igual, yo les voy a explicar esto, pero es importante comprender de dónde surge, de dónde sale. Pavlov empezó a aplicar distintos estímulos auditivos, estímulos visuales a los perros, que al principio eran estímulos neutros. Justo antes siempre se los presentaba de servirles la comida al perro. Y los resultados empezaron a indicar que tras varias aplicaciones ya los perros asociaban esos estímulos visuales, olfativos, auditivos, ahora eran estímulos condicionados con la comida. A esto entonces ya no le llama reflejo de salivación como le había llamado en un principio, sino que le llama reflejo condicionado a esa salivación que se producía tras una asociación. Entonces, ya estos resultados que empezaron a dar
en este condicionamiento clásico, ya se habla de un aprendizaje asociativo. Porque ya se sabía o ya los perros sabían que asociaban esos estímulos auditivos neutros antes con la comida. Entonces los resultados ya indicaban que tras varias aplicaciones los animales asociaban los estímulos, ahora ya no eran estímulos neutros, sino estímulos condicionados con la comida. Ahora expliquemos un poco este condicionamiento clásico. Entonces, tenemos principalmente, se los voy entonces a explicar. Y ahora vamos a hacer un ejercicio. De hecho, por ejemplo, en relación al condicionamiento clásico, también podemos ver que muchas de nuestras conductas como seres humanos son a través del condicionamiento clásico. Entonces, tenemos un aprendizaje asociativo. En primera mano, tenemos un estímulo que es completamente neutro. Ese estímulo neutro no produce ninguna respuesta, no es un estímulo que, por ejemplo, nos genere algo. Un estímulo neutro puede ser entonces una luz, un sonido, una campana, un timbre, un olor, algo que por sí solo pues no genere nada. Ese estímulo neutro luego se junta o se asocia con otro estímulo que ya sería un estímulo incondicionado. ¿Qué es el estímulo incondicionado? Es un estímulo que de manera automática ya provoca una respuesta en nuestro organismo. Luego tenemos entonces una respuesta incondicionada, es decir, es la respuesta que ocurre en el organismo de manera automática cuando está presente un estímulo incondicionado. Ese estímulo incondicionado que fue este primero que les acabo de mencionar. Espero que me estén prestando mucha atención porque sí, pues es realmente el condicionamiento fácil, el condicionamiento clásico fácil, pero sí es un poco enredado al principio de comprender. Entonces, respuesta incondicionada, respuesta que ocurre en el organismo automático. Cuando está presente ese estímulo incondicionado. Por ejemplo, para Pavlov sería la cantidad de saliva que el perro segregaba cuando se le presentaba la comida. Luego tenemos un estímulo que, como ya vimos, es neutro, ¿cierto? Entonces, el estímulo neutro es cuando está presente, pues no, está presente en el medio, pero no provoca ningún tipo de respuesta en el organismo. Cuando un estímulo neutro se ha asociado temporalmente con un estímulo incondicionado, este pasa a ser estímulo condicionado, ya que es capaz por sí mismo de provocar una respuesta parecida a la que provoca un estímulo incondicionado. Luego se genera ¿qué? Luego se genera una respuesta condicionada, que es en las siglas que ustedes ven allí, la RC. La RC es la respuesta que aparece al presentarse solo el estímulo condicionado, que para Pavlov sería la cantidad de saliva que segregaban los perros cuando se les presentaba solo el estímulo auditivo o solo el estímulo visual. Generalmente esa respuesta condicionada es más débil que la respuesta incondicionada que les mencioné y tiene una mayor latencia, es decir, tarda más en darse una vez que el estímulo está presente. Eso en relación a lo que es el condicionamiento clásico. Realmente el condicionamiento clásico es de mucho estudio, tiene entonces unas fases que son estas fases que les acabé de mencionar. Hay unos principios clave del condicionamiento clásico, es la adquisición, que es un proceso en donde ya asociamos el estímulo neutro con el incondicionado, que es el que les acabé de explicar. La extinción, si por ejemplo el estímulo condicionado, ejemplo, la campana, se presenta repetitivamente sin el estímulo incondicionado, que sería en el caso de los perros la comida, y la respuesta condicionada desaparece. Luego tenemos una recuperación espontánea, como por otro principio. Después de un tiempo sin estímulos, la respuesta condicionada puede reaparecer. Luego tenemos un periodo, otro principio que es la generalización, donde respondemos a estímulos similares al condicionado. Por ejemplo, diferentes tonos de campana que Pablo le ponía al perro o diferentes tonos de color
Y luego está la discriminación, que sería una diferencia entre estímulos parecidos y responder solo al estímulo específico. Este condicionamiento, ya para que empecemos a hacer este ejercicio, me voy a devolver para que lo podamos analizar un poco más. Este condicionamiento tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, en psicología clínica explica el desarrollo de las fobias. Por ejemplo, si un niño asocia a un perro con una experiencia que es traumática, puede desarrollar miedo a todos los otros perros. Explica las conductas que muchos niños y muchas personas tienen. Eso en psicología clínica, para explicar el origen fóbico. En terapias conductuales, se usa, por ejemplo, en desensibilización sistemática para poder tratar esas mismas fobias, tratar miedos. Y pues desde la terapia cognitivo-conductual, el condicionamiento clásico es clave para entender, para comprender cómo es que se desarrollan respuestas emocionales que al fin y al cabo son respuestas automáticas y cómo se pueden modificar mediante técnicas como la exposición gradual, como la reestructuración cognitiva, que son técnicas que vamos a ver. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. La idea entonces es el siguiente. Ya les voy a encender nuevamente el chat para que podamos hacer este ejercicio en, en cuestión de 5 minutos. No creo que nos tardemos más. Entonces, vamos a tener 5 minutos para resolver cuál es el estímulo incondicionado, cuál es el estímulo neutro, cuál es la respuesta incondicionada y cuál es la respuesta condicionada. Vamos a tener entonces este para yo ver realmente si me entendieron el ejemplo o no. Entonces, les voy a dejar esto para que lo anotan. ¿Cuál es el estímulo incondicionado, neutro, respuesta incondicionada y la condicionada? Bueno, por acá entonces ya veo algunas respuestas que han podido elaborar. Por acá las he estado revisando. Muy bien, muy bien. La idea es que también tengamos un ejercicio entonces práctico, que ya se los voy a subir al material de estudio para que conozcamos un caso de cómo se puede aplicar esto a la vida real. Realmente en lo que es, pues, en lo que es el condicionamiento clásico, como les estaba mencionando, pues en la vida cotidiana, es decir, en esa parte de la terapia cognitivo-conductual para fobias y miedos, para la ansiedad, por ejemplo, ante exámenes, en la parte escolar, eh, incluso, por ejemplo, para esos hábitos alimenticios y esas asociaciones emocionales también se trabaja con este condicionamiento clásico. Entonces, más adelante también entonces les voy a trabajar un caso, obviamente pues es un caso real de una mujer, ella tiene 26 años, bueno, tenía 26 años en el motivo de consulta, donde el motivo de consulta principal era miedo intenso a los hospitales, una habitación a cualquier contacto con el entorno médico, y se le hizo entonces pues un análisis obviamente conductual, una historia clínica del problema que ya vamos a mirar. Entonces, antes de ver realmente cómo es la respuesta, vamos a ver este video. Voy a cerrar el chat. Revisemos las, las respuestas entonces que habíamos mencionado. Yo creo que ya el video nos centra un poco más en lo que es el condicionamiento clásico desde la vida real,
pero primero hay que entender cómo fue para Pavlov. Entonces, tenemos que la comida es el estímulo, que es un estímulo incondicionado que genera una respuesta incondicionada, es decir, una respuesta fisiológica que pues para Pavlov primero llamó respuesta de salivación o reflejo de salivación. Luego tenemos, eso es antes del condicionamiento. Luego tenemos un estímulo que es neutro, donde no hay ninguna respuesta. Ya durante el condicionamiento es que esa comida se asocia con la campana y tenemos una respuesta que genera una respuesta incondicionada. Ya después de ese condicionamiento, ¿qué sería la idea? Sería que ese estímulo condicionado, que sería ya ahora la campana, que se asoció previamente con la comida, genera una respuesta de derivación en el perro, que sería una respuesta ya condicionada. Este descubrimiento de Pavlov tardó casi 50 años en ser reconocido y que pues este gran evento realmente fue el primer tratamiento conductual para la ansiedad. Se ha demostrado que con esos métodos del condicionamiento clásico neutralizan los efectos de un estímulo aversivo cuando son emparejados con una respuesta que el paciente percibe como buena, como agradable. Ese fue el primer aporte a la modificación de conducta, fue un aporte de Pavlov, ese condicionamiento clásico. Y bueno, ha hecho también muchos, o hizo también muchos estudios de esas bases neurales del condicionamiento, teniendo un impacto en ese entrenamiento y entendimiento de la personalidad. Estudió factores que están implicados en la personalidad ansiosa, en la agresividad, en la timidez, por ejemplo, y que, pues, por ejemplo, desde la aplicación en la vida cotidiana tiene muy buenos efectos. Regularmente se utiliza el condicionamiento clásico para los estímulos que son fóbicos, para los miedos o para esa personalidad que, como les mencionaba, puede ser una personalidad tímida. En el descanso, yo les voy a mostrar, de hecho, entonces me acabo de topar con algo. Lo que les quiero mostrar es lo siguiente. De un segundo, les comparto la pantalla de esta pestaña que tengo abierta. Acá tenemos entonces los módulos, donde están las presentaciones, que yo les muestro entonces en la clase. Pero les voy a abrir otra carpeta donde voy a poner ejercicios prácticos. Allí les voy a subir ejercicios prácticos, el ejercicio de la paciente, que de hecho tuve hace poco, que fue incluso pues una paciente de staff, un caso clínico de ansiedad y evitación de una paciente pues en hospital, pues que tenía aberración a los hospitales desde la terapia cognitivo-conductual, se los voy a subir allí en el descanso y les voy a hacer otra carpeta que se va a llamar libros generales. Acá en libros generales les voy a subir algo que me acabé de encontrar del condicionamiento clásico, para que entonces lo puedan leer. Igual aquí en las otras partes también hay otros libros, pero allí les voy a ir subiendo durante todo el diplomado aspectos. Igual tienen acá módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, para que lo tengamos entonces pendiente, esta parte. Entonces acá, un segundo, acá. Entonces, ejercicios prácticos, que fue la carpeta que les acabé de crear, y libros generales, además de los que hay en el módulo 1, en el módulo 2, módulo 3 y módulo 4. Esta parte del ejercicio de la fobia, se las voy a subir entonces en el descanso para que tengan un poco de paciencia y puedan entonces conocer.
Vamos al conexionismo con Thorndike. Acá sigue siendo un conductista, pero se desvía un poco de las influencias de, de Pavlov. Es un conductista no pavloniano y es muy influyente. Él habla sobre lo que es la ley del cambio asociativo. Son dos leyes básicas del aprendizaje, donde nos habla de la ley del efecto y la ley de la práctica. Thorndike lleva a cabo una serie de experimentos donde empezó a usar lo que él llamó cajas de rompecabezas. Estas cajas tenían mecanismos en que los animales, ya les voy entonces a mostrar un ejemplo, él los llamó cajas problemas. En estas cajas problemas, él lo que quería hacer era que los gatos, él experimentó con gatos, que los animales podían entonces activar pues un mecanismo para poder tener una recompensa. En este caso la recompensa era o escapar o tener comida. Thorndike empezó a observar que al principio los animales exploraban aleatoriamente las diferentes acciones posibles, pero que gradualmente los gatos iban aprendiendo a realizar una secuencia de movimientos que ya eran correctos, que les permitían o abrir la caja, una caja rompecabezas como él le llamó, o que obtenían la recompensa, que en este caso era la comida. Para él, la ley del efecto es que esas respuestas seguidas de una satisfacción van a quedar asociadas a la situación satisfactoria, es decir, de tal manera que se va a incrementar la probabilidad de que ocurra una misma situación porque previamente tuvo una satisfacción para la persona. La conducta siempre va a ser en función de sus consecuencias, ya sea favorables o desfavorables. De hecho, se relaciona mucho si lo pensamos con el condicionamiento clásico, igual también hace parte del condicionamiento clásico, pero es no pauloniano, se desvía un poco de lo pauloniano. Incluso Thorndike, por ejemplo, es considerado un precursor de la psicología educativa con una teoría de un aprendizaje activo, donde él mencionaba que los niños aprenden por sí solos. Realmente acá hay una influencia sobre Skinner. Thorndike influye sobre Skinner, que es uno también de los pilares pues, que marca el marco teórico de la terapia conductual. Entonces, él habla de esas cajas de solución de problemas. Hay algo importante y es que él menciona que hay una ley del efecto, que es Thorndike, que tiene implicaciones muy importantes sobre el procesamiento del aprendizaje, donde él mismo menciona que, o más bien establece que el refuerzo positivo es una herramienta muy efectiva que va a fortalecer las respuestas deseadas en una persona y así fomentar el aprendizaje. Entonces, muestra también que el castigo no es tan efectivo para promover un buen proceso de aprendizaje porque tiende el castigo a generar respuestas de evitación o incluso respuestas inhibitorias más que respuestas deseadas. A partir de ese efecto, de la ley del efecto de Thorndike, también se desarrolla un concepto de ley del ejercicio, que sugiere que las conexiones entre estímulos y respuestas se van a fortalecer a través de la práctica y de la repetición. Entonces, acá Thorndike empieza a ver que el gato ya empezaba a tener una asociación de aprendizaje. El conductismo de Watson. Entonces empezó en esa segunda década del siglo XX una revolución ya conductista, donde ya las escuelas de psicología como el estructuralismo y el funcionalismo, donde ese método de investigación era la introspección, se dejaron atrás. Para Watson, ese conductismo, pues empezó también una revolución en la psicología. El conductismo de Watson entonces marcó un hito indispensable, un hito metodológico. Acá hay unos principales postulados del conductismo, donde la psicología como ciencia, una ciencia más objetiva, diferente a lo que se tenía entonces pensado antes, incluso desde el siglo XX, hay una revolución a nivel de la psicología.
De hecho, con el conductismo, pues esa parte metodológica ya empezó a centrarse en el estudio de la conducta, una conducta que era observable, una conducta medible. Ya se descarta, como les mencionaba, la introspección, los procesos mentales subjetivos y que hay unos postulados nuevos del conductismo de Watson. Lo primero es que la psicología ya era una ciencia más objetiva. Watson empezó a proponer que la psicología debía ser una disciplina científica basada más en la observación, en la experimentación, al igual que una ciencia natural. Ya se elimina completamente la introspección, rechaza el método introspectivo porque considera que los pensamientos y las emociones no eran observables ni medibles, es decir, es una psicología netamente conductual, conductista. Más adelante es cuando ya en la terapia de conducta, que se vuelve terapia cognitivo-conductual, pasa a llamarse pues terapia cognitivo-conductual, donde ya se mete o ya se involucra los pensamientos y las emociones. Él mencionaba que la conducta era un objeto de estudio principal, enfatiza que el comportamiento es el resultado de estímulos ambientales que puede ser modificado a través, nuevamente, hablamos del aprendizaje, y que es un aprendizaje basado en el condicionamiento. Watson entonces es completamente objetivo, si quita, digamos que esa parte emocional no esté, y empieza a hablar que toda emoción es una emoción que es aprendida, pero que tenía una exploración también en la conducta. Como les mencioné entonces, acá Watson está basado en lo que es el condicionamiento, influenciado por esos experimentos que también hacía Pavlov con el condicionamiento clásico. Watson empezó a sostener que el aprendizaje ocurre a través del condicionamiento clásico, donde un estímulo originalmente neutro, como lo vimos, puede asociarse con una respuesta. Hay una importancia acá en el conductismo de Watson sobre el ambiente. Él le da mucha importancia a lo que era el ambiente y que empieza entonces a hacer el condicionamiento un concepto central en la explicación de los mecanismos que van a regir la conducta, es decir, pensamientos, emociones, instintos, etcétera. Watson fue más lejos que Pavlov. Recordemos que Pavlov se queda en esa parte de lo fisiológico, elimina la conciencia para la época, igual estamos hablando de hace tiempo, y deja de lado la parte más estructural de la parte de la neurofisiología. El trabajo de Watson permite ver la psicología como una rama experimental de la ciencia natural que va a posibilitar el control de la conducta. Resulta que, al igual que veíamos en el condicionamiento clásico, también en el conductismo tenemos unos principios. Tenemos primero un objetivo de estudio, que es la conducta observable, una conducta que se vuelve manifiesta. Para Watson, la conducta no tenía una conciencia, la conciencia es solo un sustituto al concepto que para él era algo religioso del alma, y que hay un método más objetivo, la experimentación a través de los animales. Hay una ruptura con corrientes psicológicos tradicionales e imperantes de la época y que ya nos da una explicación de la conducta. Eh, el ambiente para Watson es importante. Él defiende que la conducta está determinada por el ambiente en el que nosotros estamos y no por factores innatos o factores internos, y destaca el poder del aprendizaje en la formación del individuo. De hecho, él experimenta en varias ocasiones. Su primer experimento fue con ratas, ya luego pasa a un experimento más humano, que fue con el pequeño Albert, que ya se los voy a explicar. Empieza a tener una tesis principal y es que el miedo se puede condicionar, se puede generalizar a otros estímulos distintos al original y que la reacción de temor puede persistir a lo largo del tiempo. Lo que le pasó, por ejemplo, al pequeño Albert, que el pequeño Albert pues era un experimento que él empezó a realizar. Uno de los experimentos de hecho más famosos fue este, en 1920, el pequeño Albert, así lo llamó, donde condicionó a un bebé a temer a una rata blanca al asociarla con un ruido fuerte y que pues era completamente desagradable para el niño.
Este experimento incluso pues demostró cómo las emociones pueden ser aprendidas a través del condicionamiento. No quiere decir que Watson no hable de las emociones, sí habla de ellos, pero dice que no son innatas al ser humano, sino que toda emoción es netamente aprendida. Dejó un legado, pero también dejó muchas críticas, porque pues realmente ya después de trabajar con el pequeño Albert, el niño generalizó los estímulos aversivos. Miren, esa es una imagen real del pequeño Albert. Acá está la mamá del pequeño Albert y acá está Watson. Acá lo podemos ver. Y este es Albert, donde incluso ya muy grande empezó a temerle incluso a abrigos, a otros animales que tenían cuatro patas y eran pequeños, entonces le temía a conejos, es decir, generalizó esa respuesta. Cuando hizo el experimento la primera vez, Watson empezó a emparejar durante 7 ensayos un estímulo neutro, que era una rata, y luego cogió un estímulo que provocaba propiamente una respuesta de temor, que era un ruido de golpe de una barra de acero sobre una mesa o sobre alguna pared. El miedo fue tanto, el temor fue tanto que persistió a lo largo del tiempo, incluso pasados 30 días, sin que se realizaran esos ensayos, el niño ya tenía miedo a unos estímulos que eran semejantes. Un perro, un conejo, otras características como un abrigo pues de piel o incluso pues las mismas ratas después de días después. Este experimento del pequeño Albert pues se llevó a cabo realmente con un bebé muy pequeño. Lo que él quería hacer era pretender averiguar si condicionar, pues si es condicionar a un animal cuando éste se asocia con un ruido fuerte, pues un golpe de martillo sobre una tabla metálica o las barras metálicas, y esta asociación ya del golpe empezó a ver que sí realmente había un mecanismo de aprendizaje. Sigue siendo obviamente pues un foco de críticas, principalmente por el tema ético. Actualmente no se puede experimentar ni con animales, ni obviamente mucho menos con humanos, porque incluso después de mucho tiempo, pues luego se quedó esa asociación en el pequeño Albert. Tenemos el neoconductismo. El neoconductismo tiene una mirada fresca, pero sigue siendo radical. Entonces, tenemos que acá el neoconductismo parte de Watson, de esos principios básicos que nos dejó el conductismo real, donde el ambiente era importante, donde habían condicionamientos y asociaciones por aprendizaje, pero que no se utilizaba como variables acá intermedias. En este caso el conductismo radical, como lo vimos, no toma en cuenta las emociones, sino que las emociones para Watson eran completamente aprendidas. El neoconductismo introduce otras características centrales. Es una evolución de ese conductismo clásico que surge entre los años 1930 a los 50, donde ya hemos visto que pues, los exponentes principales, Skinner, Tolman, y que ese neoconductismo tiene unas características un poco diferentes. Primero es que tenemos una aceptación del estudio del aprendizaje. Ya se mantiene la idea de que el comportamiento es aprendido, pero se introducen nuevas variables para explicar este comportamiento de manera un poco más importante. Sigue subrayando el papel del medio ambiente en el proceso del aprendizaje, en la conducta del ser humano. Siguen experimentando con la conducta animal y menciona lo siguiente. La personalidad de un individuo es el resultado de tres parámetros o tres factores indispensables que van a estar relacionados entre sí. El ambiente personal, el ambiente social en el que vive la persona y los reforzadores que recibe la persona y los procesos mentales que la persona misma crea. Entonces, el estudio de los procesos mentales desde el neoconductismo ya se empezó a estudiar los procesos
mentales de una persona a través de la parte de la memoria, a través de los almacenes de memoria, que al fin y al cabo es aprendizaje. Acá en las diapositivas, por si van a repasar, luego aprendizaje, lo coloco como AZ, desde las siglas, pues una abreviatura. Entonces ya se empieza a utilizar otras estructuras, la memoria, el neoconductismo entonces tiene en cuenta cómo el entorno también influye en las personas. Hay un método experimental, sigue haciendo el uso del método experimental, se refuerza el uso de ese método científico que a lo largo del conductismo pues ya se llevaba a cabo, donde ya se estudia la conducta, donde ya se incorporan modelos matemáticos, modelos más estadísticos, experimentos mucho más controlados y que ya se reconoce la existencia de, como les mencionaba, de procesos internos como las expectativas, como la motivación que van a influir en la conducta, aunque siguen siendo pues analizados de manera muy objetiva, de manera muy medible y que ahora ya se desarrollan modelos más complejos de aprendizaje como el condicionamiento operante con Skinner, que ya Skinner nos empieza a explicar la conducta en términos de refuerzo positivo-negativo, castigo positivo-negativo, que ya se los voy a explicar, y que se busca también en este neoconductismo no solo describir la conducta, sino también predecirla, modificarla mediante técnicas científicas. Acá tenemos a Gautier, donde es un neoconductista muy ortodoxo. Él nos explica un poco sobre lo que es el principio de contigüidad. Él mencionaba y sigue mencionando lo que es el aprendizaje por asociación, que cuando hacemos algo en una situación que es determinada, a la próxima vez que estemos en esa misma situación, se buscará hacer lo mismo si tuvimos efectos positivos, un principio de continuidad. El aprendizaje acá es un aprendizaje por emparejamiento, un aprendizaje asociativo de un estímulo con la respuesta que para la persona puede ser o no satisfactoria. Y resulta que Gutiérrez es el precursor de lo que hoy en día todavía se utiliza y es la desensibilización sistemática, donde es una presentación gradual de estímulos y la generación de una respuesta que es incompatible. Permitió también Gutiérrez el avance de las técnicas de exposición. Pues acá entonces debemos tener en cuenta que en ese neoconductismo hay muchos autores. Tenemos otro que es Hall, donde él plantea la construcción de una teoría formal de lo que es ahora sí la conducta. De hecho, contribuye a que esa terapia de modificación conductual sea hipotético, deductivo de lo que es la conducta. Va más allá de la relación del estímulo-respuesta e introduce una variable que van a intervenir como la fuerza del hábito en el mantenimiento de una conducta, sea adaptativa o desadaptativa para el paciente y el estado de activación que tenga una persona, es decir, el pulso que tenga una persona. Hay unos principales aportes de Hall al conductismo y es que Hall empieza a considerar que la psicología es una ciencia natural en toda regla, como son la física, la química, la biología. Como tal, las leyes de la psicología pues pueden ser formuladas a través de ecuaciones, a través de números, a través de lo cuantitativo, no tanto lo cualitativo, y que existen leyes secundarias para explicar comportamientos complejos, incluso los propios. Él entonces empieza a introducir en la psicología o empieza a contribuir a la psicología una cuantificación de ella. Tenemos a Tolman. Tolman eh, es muy importante porque acá empieza a estudiar cómo son los procesos cognitivos. Ya introdujeron los procesos cognitivos en esa
teoría donde ya en el conductismo no solo era la conducta, sino también esa parte cognitivo, como la memoria, como el aprendizaje. Sigue igual teniendo pues una metodología muy conductista, pero ya es un poco más flexible. Empieza a conceptualizar lo que son las cogniciones y los procesos mentales, más bien las expectativas, los objetivos, los propósitos que tenga una persona, y ya los ve como una variable que intervienen entre el estímulo y la respuesta. Ya no solamente es estímulo-respuesta, sino que miren que los neoconductistas ya empezaron a organizar una información diferente. Goldman y el neoconductismo propone entonces tres principales ideas: el ambientalismo, la mecanización y el condicionamiento. En el ambientalismo, entonces, él mencionaba que la principal importancia del ambiente en el desarrollo de las capacidades es el aprendizaje y mecanización, donde hay una asociación repetitiva por condicionamiento clásico, que al fin y al cabo sigue siendo la base para ellos del aprendizaje, y que ya tenemos un condicionamiento, donde es un proceso donde se asocia un estímulo que provoca una respuesta orgánica. Realmente se basan en dos ideas fundamentales. Uno, que es el propósito, y dos, que es la cognición. El propósito que es para Tolman, el propósito es que hay una persistencia del animal. En este caso, él también empieza a estudiar con ratas, una teoría de mapeos mentales, donde él empieza a encontrar y organizar ciertas conductas en función de una meta determinada. Pero recordemos que también pone eh, en consideración lo que es la cognición. Para él la cognición era una comprensión del animal, del mismo animal, de las ratas que él estudió, sobre el medio y la relación entre el medio y el fin. Tolman empezó a descubrir si ponía una rata en un laberinto, tras ensayo y error, conseguiría salir la rata de ese laberinto. Eh, pero además, la rata también lograba salir nadando del laberinto cuando este estaba lleno de agua. Entonces, acá la conclusión de Tolman fue que la rata no había aprendido una sucesión de movimientos simplemente musculares, sino que ya la rata había hecho un mapeo mental, una representación mental de la situación en la que estaba, en este caso el laberinto, para poder salir y llegar a la comida o a la salida. Lo mismo, él mencionaba que lo mismo sucedía con las personas durante la vida cotidiana. Cuando repetimos una y otra vez de forma frecuente una ruta, aprendemos la localización de un gran número de edificios, casas, lugares, pero solo nos dirige, no, pues nos vamos a dirigir a estos en caso de que resulte necesario para alcanzar una meta determinada. Llegamos a la teoría bifactorial. Hmm. Acá, entonces es bifactorial. Hay dos fases para las fobias o miedos. Este modelo que nos propone entonces Mower empieza a explicar o empieza a sostener que nosotros tenemos una asociación de esas fobias o de esos miedos a través de dos componentes. Esta teoría entonces explica el aprendizaje de los trastornos de ansiedad, del miedo, a través de ese condicionamiento clásico, pero también condicionamiento operante. ¿En qué consiste la teoría bifactorial? La teoría sostiene que el miedo y la habitación se adquieren y se mantienen mediante dos procesos de aprendizaje. Primero es el condicionamiento clásico, donde se adquiere el miedo. Un estímulo inicialmente neutro, recordemos, estímulo neutro EN por las siglas, se va a asociar con un estímulo aversivo, un estímulo que al principio pues va a generar obviamente escozor, lo que va a generar una respuesta de miedo. Ejemplo, si un perro, por ejemplo, que en este caso sería el estímulo neutro,
muerde a una persona, eso puede desarrollar miedo a los perros, que sería ya algo condicionado, porque se asocia la experiencia negativa con su presencia. Vamos a ver otro ejemplo. Si una persona va al trabajo, que en este caso el trabajo, entonces es un estímulo neutro, se asocia con otro que genera a la persona sensaciones negativas, en este caso una experiencia de bullying dentro del trabajo, pues o matoneo, o una sensación pues de que molestan a la persona, el estímulo neutro, que era ir al trabajo, se va a acabar generando una asociación con ese bullying, que ya va a generar pues una respuesta aversiva. Así se produce una respuesta condicionada. Luego tenemos un condicionamiento instrumental, donde ya es un mantenimiento de la evitación. Entonces la persona evita el estímulo que le genera miedo, lo que va a reducir su ansiedad, pero que esta evitación funciona como un reforzador negativo. Al evitar el estímulo, que en este caso, por ejemplo, que les acabé de mencionar, sería dejar de ir al trabajo porque lo molestan, sí se reduce la ansiedad, pero lo que hace es que la conducta de evitación se mantenga en el tiempo. Se evita, pero no se hace frente. Entonces, acá, bueno, un ejemplo con el perro que también les estaba mencionando. La persona va a dejar de caminar por las calles donde hay perros para evitar la ansiedad, donde se refuerza ese miedo en lugar de hacerle frente, es decir, de extinguir. Hay muchas aplicaciones de esta teoría bifactorial donde principalmente son con trastornos de ansiedad. Van a ver que lo que son el condicionamiento operante clásico se relacionan con fobias y estímulos aversivos y trastornos de ansiedad. La aplicación es que nos da un método explicativo de cómo son los trastornos de ansiedad, especialmente en fobias específicas y trastornos de pánico. Es la base de la terapia de exposición, donde se busca que la persona enfrente gradualmente el estímulo temido sin evitarlo para extinguir esa parte del miedo. Recording in progress. Esta teoría bifactorial de Mower nos propone un modelo explicativo que pues, ha sido utilizado como una de las principales hipótesis respecto a los motivos por los cuales un miedo o la ansiedad que nos hace evitar un estímulo, pues al haberse asociado pues, con otro, algún tipo de estímulo aversivo, no desaparece a pesar de que pues no se da esa estimulación que nos genera malestar o ansiedad. Esa teoría bifactorial nos propone o puede explicar algunos trastornos altamente conocidos entre, por ejemplo, las fobias que surgen ante la asociación entre un estímulo temido y la sensación de vivencia de dolor, de malestar o una sensación más bien de indefensión, el trastorno de pánico, que aparece entonces síntomas de vivencia aversiva, que genera una ansiedad más bien que es anticipatoria, que esa teoría entonces bifactorial explica el por qué el nivel del miedo puede llegar a no disminuir, pero también eso explica algo que es muy común, que son los prejuicios y los estereotipos, que surgen de un miedo condicionado, es decir, una vivencia propia, algo cultural, un aprendizaje vicario, que conduce a una evitación de una persona pues, con determinadas características y que eso ya se vuelve una respuesta condicionada instrumentalmente. Luego tenemos a Skinner y el condicionamiento operante. Acá también hay algo importante y es que Skinner empieza empieza a trabajar mucho con lo que es esa parte pues, de lo que es una conducta programada. Empieza entonces también a crear una influencia sumamente alta en lo que es la teoría de la conducta. Skinner desarrolla ese condicionamiento operante que ya es
algo que involucra refuerzos y castigos. El condicionamiento operante tiene unos principios y conceptos importantes. Lo primero es el refuerzo. El refuerzo aumenta la probabilidad de que una conducta vuelva a ocurrir. Hay un refuerzo que es positivo y negativo, lo mismo el castigo, que ya se los voy entonces a explicar. Lo que quiero que entendamos es que acá sí genera un conductismo que para Skinner es un conductismo radical. Luego genera ese condicionamiento operante donde dice que hay una conducta que es programada. Las acciones, dice lo siguiente, las acciones de una persona seguidas de un reforzamiento adecuado tienden a ser repetidas si el esfuerzo es positivo o evitadas si es negativo. En ambos casos, el control de la conducta viene siempre del exterior. Él habla sobre una teoría del refuerzo, que consiste en describir el proceso por el que se incrementa la asociación de una respuesta con un estímulo cuando ya se obtiene un premio o una recompensa, lo que sería visto por Skinner como un refuerzo que es positivo. Al emparejar entonces estos principios de forma positiva para estimular un comportamiento y aprendizaje, esta técnica puede ser de gran éxito. De hecho, también recuerden que en el descanso les voy a subir lo que es un ejemplo de condicionamiento clásico, pero también les voy a montar un ejemplo de cómo se ve en un caso real en el condicionamiento operante. Lo van a ver, ya se los voy a mostrar después de descanso, donde lo pueden encontrar en las carpetas del material. Entonces acá la idea siempre que tiene Skinner es que hay comportamiento que lleva a una conducta que es un refuerzo y un castigo. Les voy a explicar entonces un poco esos principios. Para él, el refuerzo aumenta la probabilidad de que una conducta, cualquiera que sea, vuelva a ocurrir. Tenemos refuerzo positivo y refuerzo negativo. El refuerzo positivo se añade a un estímulo agradable después de la conducta, por ejemplo, felicitar a un niño por hacer su tarea, y tenemos el refuerzo negativo, que se elimina un estímulo que para la persona es un estímulo aversivo después de la conducta. Por ejemplo, apagar un ruido molesto cuando ya se abrocha el cinturón de seguridad, como el pito que sale cuando no te pones el cinturón, ese sería un refuerzo negativo. Se elimina para que tú puedas ponerte el cinturón. Cuando ya tú te pones el cinturón, ya se va. Y tenemos dos tipos de castigos, positivo y negativo. El castigo entonces disminuye esa probabilidad de que una conducta vuelva a ocurrir. Por ejemplo, en el castigo positivo, donde se añade un estímulo que es percibido como aversivo después de la conducta. Por ejemplo, una multa por exceso de velocidad, y tenemos el castigo negativo, que es una retirada de un estímulo que para el paciente es agradable después de la conducta. Por ejemplo, quitarle un juguete a un niño porque se porte mal. El castigo negativo ha tenido muchas sanciones porque realmente, o bueno, eso en la parte más como académica o escolar, que se usaba mucho era el castigo negativo, donde se quitaba una conducta que el niño deseaba, en este caso el descanso, para que se comportara mejor. Pero a nivel ético, el castigo ha tenido, pues obviamente, muchas repercusiones. Skinner empieza a hablar sobre el experimento de la caja. Empieza a demostrar cómo los animales pueden aprender a través de las consecuencias que tengan sus propias acciones. No solamente los animales, nosotros también. Si una rata presiona una palanca, que acá están mostrando entonces, un botón, recibe comida como una consecuencia que entonces nuevamente va a ser un refuerzo. Y que esto hace que es mucho más probable que vuelva a presionar la rata la palanca en un futuro porque ya sabe que hubo un refuerzo positivo. Recording in progress. Lo que es el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante tienen unas diferencias que son sumamente importantes de tener en cuenta.
Dame un segundo que me avisa que no están viendo mi pantalla. Creo que sí. ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias entonces radican entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, pues ambos utilizan esa parte del aprendizaje, el condicionamiento clásico por aprendizaje de asociación, pero el condicionamiento operante a través de esas consecuencias que ha tenido una conducta, consecuencias pasadas. Hablamos que en el condicionamiento clásico las respuestas involuntarias se producen antes de que el proceso de condicionamiento se dé y que el proceso de condicionamiento acá en el operante se produce en función de las consecuencias posteriores. En el operante nos basamos en el comportamiento voluntario del organismo, mientras que acá tenemos comportamientos que son involuntarios. En el clásico sí tenemos lo que son los pensamientos, las emociones, las ideas, los sentimientos. Acá la respuesta del organismo está bajo el control del estímulo, mientras que las respuestas en el condicionamiento operante son controladas por el mismo organismo y que en el operante el organismo desempeña un papel siempre activo, mientras que en el clásico el organismo es una respuesta o un actor que es pasivo. Les dejo acá entonces todo lo que acabamos de ver entre ayer y hoy, lo que es la terapia cognitivo-conductual, con raíces epistemológicas, con esa parte del conductismo, toda la historia que nosotros ya acabamos de observar. Vamos a ir a nuestro descanso. Adelantemos el descanso unos 5 minutos para poder entonces luego continuar con nuestro próximo tema. El descanso, eh, normalmente el descanso va así. Entonces, yo les voy a colocar un aviso que estamos en descanso, ya lo van a observar. Cuando ustedes ya vean que el receso o el aviso de receso no está, es porque ya nuevamente vamos a iniciar. En el descanso les voy a subir lo que les prometí, lo que es la, el caso del condicionamiento clásico y condicionamiento operante, y nos vemos entonces dentro de unos minutos. Bueno, por acá en el material opcional ya les subí lo que son dos casos, que los voy a enseñar. Ya les subí los casos prácticos, uno de lo que es pues uno de condicionamiento clásico, el otro también es de condicionamiento clásico. Cuando terminemos la clase, les subo el de condicionamiento operante del que les estaba mencionando. Este es uno, se los voy a mostrar. Entonces dice, caso clínico práctico, fobia a los ascensores. Pues es una mujer de 30 años, es soltera, de profesión era abogada. El motivo de consulta principal es ansiedad intensa y evitación de los ascensores después de un episodio traumático que ella tuvo. Por acá les pongo el motivo de consulta, son 4 páginas, entonces dice lo siguiente. Sofía solicita atención psicológica debido a una intensa ansiedad que experimenta al intentar utilizar ascensores. Manifiesta que, tras un evento traumático en el que quedó atrapada en un ascensor por aproximadamente 20 minutos, ha desarrollado un miedo persistente que le impide utilizar este medio de transporte. Desde el incidente ha evitado activamente los ascensores, optando por subir escaleras, incluso en edificios altos, lo que afecta su desempeño laboral y su calidad de vida. Sofía vivía en un piso alto, también trabajaba en un piso alto, lo cual entonces obviamente empezó a desgastarla. Por acá entonces ponemos los síntomas de ansiedad intensa, síntomas fisiológicos, tenía taquicardia, sudoración, sensación de ahogo. Ponemos los síntomas cognitivos, los síntomas conductuales, entonces, ¿qué tenía? Pensamientos catastróficos, me voy a quedar eh,
atrapado otra vez, voy a asfixiarme, voy a perder el control y hacer el ridículo. Los síntomas conductuales que tenía Sofía era una habitación activa, que era muy frecuente de los ascensores, evitar los ascensores y búsqueda de alternativas para no hacerlo, es decir, mantenía la conducta. Por acá tenemos una formulación del caso desde la terapia cognitivo-conductual y el condicionamiento clásico. Entonces, por acá hacemos esta parte, hacemos un análisis desde el condicionamiento de lo que pasa en Sofía. Entonces, antes del condicionamiento, durante el condicionamiento y después del condicionamiento clásico. Todo está allí. La última parte del material, entonces está la conclusión del caso, las etapas, la reestructuración cognitiva que se utilizó con Sofía. Este es uno de esos. Luego tenemos este caso clínico. Bueno, este es el mismo que les mostré. Sí, pero se los puse entonces nuevamente desde otro enfoque terapéutico. Entonces tienen acá los dos casos de la habitación de los ascensores, pues en dos modelos diferentes, y quedo pendientes de subirle el condicionamiento operante. Así sucesivamente a través del tiempo, cuando avancemos en los modelos y en las técnicas, les voy a ir subiendo, así como en el caso de Sofía, casos prácticos para que ustedes entonces puedan trabajar a través de las etapas, a través de técnicas de exposición, etc. Entonces tienen acá el caso de Sofía, que está en el material opcional, está en esta parte. Entonces recordemos que está en acá. Acá les subí un libro general, pues un artículo. Igual les voy a ir subiendo a través del tiempo para que estén pendientes del material práctico y del material de estudio. Entonces, módulo uno tienen aquí otros complementarios, pero donde nos vamos a centrar para que sea más fácil, que pues ustedes lo puedan observar a través del tiempo, es acá, en ejercicios prácticos y los libros generales de estudio. El material lo tienen en el enlace para las personas que lo adquieren, la certificación. Ahora vamos a ir a el otro tema del que estábamos hablando. Yo tengo muy pendiente luego de la clase subirles lo que es el condicionamiento operante. Allí tienen lo que es la parte del condicionamiento clásico, pero vamos a trabajar también con el condicionamiento operante, que también hay un caso similar para que lo puedan revisar más tarde cuando ya terminemos la clase. Sí, las clases suben a YouTube. Sí, Susana, siempre, siempre son de esa duración. Daniel, ya te voy a... los links de los videos, todos están pues recopilados en el material opcional. Allí lo tienen. Les voy a dar entonces el número de nuestra coordinadora Paula para que se puedan poner en contacto con ella para las personas que quieren saber sobre el material. Ahora se los comparto.
Vamos a ir a nuestro módulo número 2. Entonces, ya terminaríamos ahí lo que son las raíces. Es corto, realmente fue corto porque de todas maneras es más importante conocer un poco más las técnicas. Sin embargo, como les mencionaba, indispensable conocer la historia para poder comprender de dónde surgen muchas técnicas que vamos a entrar a conocer. Vamos a ir a nuestro módulo 2, donde vamos a hablar de los principales modelos en la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual, como ya hemos visto, ha tenido muchos avances en el tiempo, avances que pues han sido históricos y que han roto con paradigmas importantes o imperantes en la época. Vamos a hablar entonces del módulo número 2, lo que son los principales autores relacionados con los modelos dentro de la TCC. Miremos los modelos dentro de la terapia cognitivo-conductual. Entonces, el surgimiento de la identidad como tal, una identidad conceptual de la terapia cognitivo-conductual, tiene que ver también con una referencia geográfica y de los autores que vamos a ver para ese desarrollo nuevo de la nueva ola o las nuevas generaciones. Vamos a tener entonces una mayor claridad del origen de la terapia cognitivo-conductual como un enfoque terapéutico desde unas olas diferentes. Vamos a ver tres generaciones grandes: primera generación, segunda generación y tercera generación. Antes de entrar a entender un poco lo que son las primeras generaciones, hablamos de las generaciones o de las olas de terapia cognitivo-conductual, donde acá ya se empiezan a utilizar muchas técnicas y muchas terapias aplicadas que van a ir permaneciendo desde la primera generación hasta la tercera generación, pero con ciertas modificaciones. Acá entonces la terapia de conducta no ha dejado nunca de ir evolucionando y no va a dejar nunca de continuar en esa evolución en pos también de mejorar su efectividad. Vamos a ver que a lo largo del tiempo esas tres generaciones, esos tres movimientos, recopilan unas técnicas y unas terapias que van a ser diferentes. Eh, bueno, para las personas que por acá me están diciendo, les voy a enviar entonces el contacto de la doctora Paula. Hola, Denis, puedes ver la grabación de ayer. Allí te explico todo el horario, cómo es la dinámica. Entonces, vamos a terminar la temática y más tarde les, eh, les comparto el contacto. Como les mencionaba, entonces, la terapia de conducta no ha dejado de ir evolucionando, siempre en pos de mejorar sus técnicas, de mejorar sus hábitos. Esas tres olas de la PCT han tenido unas modificaciones en los años, representan también esa evolución del enfoque terapéutico a lo largo del tiempo de la terapia cognitivo-conductual. Cada ola va incorporando nuevos conceptos, nuevas estrategias, sin abandonar los principios fundamentales de la terapia cognitivo-conductual. La primera ola es la que incluso podemos observar, que es el conductismo, que está basada en los principios de condicionamiento clásico y condicionamiento operante con Skinner, que se enfoca en la modificación del comportamiento a través del refuerzo, a través de la extinción. Técnicas, entonces, como la desensibilización sistemática, vamos a ver la exposición, el reforzamiento positivo, esa parte negativa la vamos a centrar más, y la aplicación va más hacia las fobias, hacia la ansiedad y hacia los trastornos de conducta.
En la segunda ola que nosotros vamos a observar, surge desde una terapia cognitiva de Beck y la terapia con Ellis, terapia racional emotivo-conductual de Albert Ellis, donde ya se introduce el papel de los pensamientos, de las creencias en la conducta y en esas emociones. En la segunda ola o en la segunda generación, trabaja con una reestructuración cognitiva, eh, donde pues hacemos una detección de las distorsiones cognitivas, la aplicación va más allá de la depresión y la ansiedad y los trastornos del estado de ánimo. En la tercera ola vamos a tener enfoques contextuales y de aceptación. Ya en esa tercera ola, antes de entrar como tal a la propia primera, incorporamos estrategias de adaptación, de mindfulness, de regulación emocional. Se centra esa tercera ola en la relación de los pensamientos en lugar de intentar cambiar esos mismos pensamientos. Acá hay unas terapias que son representativas, como la terapia de aceptación y compromiso, que es la ACT, la terapia dialéctico-conductual, el mindfulness, la terapia analítico-funcional, donde esa tercera ola se va a centrar más en trastornos emocionales, en estrés, en el dolor crónico, en la regulación más de tipo emocional. Entonces, cada una de las olas se ha apropiado de unas técnicas y ha aportado avances que ya han enriquecido la terapia cognitivo-conductual y que permite ya intervenciones más flexibles, más adaptadas, más centradas en diferentes problemas. Vamos a hablar entonces de eh, de la primera generación. No, no son las mismas terapias. Esta primera es diferente a la tercera generación. Es decir, cada generación tiene unos autores diferentes, tiene un surgimiento diferente. Voy a cerrar el chat. No sé, bueno, hablemos de la primera generación. Acá, la primera generación tiene algo indispensable y es que tiene una metodología de la primera ola y son terapias conductistas. El principal problema del conductismo es que, aunque reconoce la existencia de un elemento intermedio entre el estímulo y la respuesta, como lo veíamos en el tema anterior, pues debido a la falta de datos empíricos, este punto de pronto era obviado y considerado como una caja negra inexplorable, es decir, el ser humano era considerado como una caja negra. Por esos motivos, con el tiempo surge esta corriente, esta primera ola, donde ya intenta suplir las creencias del modelo anterior. El principal problema del conductismo es que, aunque sí reconoce la existencia de un elemento intermediario, de un elemento entre el estímulo y la respuesta, pues sigue habiendo falta de datos empíricos. Entonces, este grupo de terapias o este grupo de estrategias de intervención se van a caracterizar por ser las primeras. La primera ola es una primera aproximación de un enfoque cognitivo-conductual, donde ya tiene como tal el objetivo de modificar el comportamiento de una persona, de un paciente. Nacen apenas a principios del siglo XX y algunos autores de los que ya hemos visto son los que ya empiezan a introducir algunos métodos importantes de modificación conductual. Entonces, en esa época, en el siglo XX, el interés radicaba en entender el aprendizaje de las personas, es decir, estudiar de forma experimental los mecanismos que facilitaban el desarrollo de nuevos comportamientos. Entonces, este fin se logró a través de múltiples sesiones de investigación, de múltiples sesiones de observación en laboratorios controlados, donde ya se empezó a analizar de forma más detallada lo que eran los comportamientos. Esto lo voy a pasar porque realmente es lo que ya vimos, simplemente es un material pues que les dejo allí de estudio cuando quieran repasar las diapositivas de clase y tenemos entonces tres grandes autores que nos dejan tres grandes eh, métodos de intervención. Tenemos a Wolf en Sudáfrica con la desensibilización sistemática, que ya la vamos a entrar a conocer. Tenemos a Eisen con la terapia conductual, él nace en Inglaterra, y en Estados Unidos con el condicionamiento operante con Skinner.
Entonces, esta primera generación rompe con el modelo psicoanalítico, como lo veíamos anteriormente. Acá la terapia conductual nace en un momento de la historia álgido donde la psicología de ese conductismo surgía con mucha fuerza como una reacción ante esas terapias de corte psicoanalítico nacidas con Freud y que pues se centraban en constructos más hipotéticos, en constructos no contrastables empíricamente y que ya consideraban que los trastornos del comportamiento eran más bien una expresión de una mala resolución de conflictos inconscientes. Entonces, acá la terapia cognitivo-conductual muestra que no son conflictos inconscientes, que es a través del aprendizaje donde nosotros tenemos quizás las problemáticas del ser humano. Empecemos con el primero, con Wolf. Con Wolf que empieza en Sudáfrica. Wolf es el principal exponente de lo que es la terapia conductual. Usa entonces los principios del aprendizaje, es el padre, de hecho, de la desensibilización sistemática. Deme un segundo, les corrijo algo de la pantalla. Entonces, usa esta parte de los principios del aprendizaje. Propone el principio de una inhibición recíproca como base de la intervención para lo que en esa época era la neurosis a través de la desensibilización sistemática. Algo importante para Wolf es que hay un entrenamiento en asertividad. Es decir, él decía que es mejor buscar respuestas antagónicas o respuestas que son completamente incompatibles con la sensación de ansiedad y con ello reducirla. No se puede manifestar una agresividad, una irritación o un comportamiento irascible o una sensación de ira en el mismo momento que las conductas asertivas. Wolf entonces empieza a desarrollar un protocolo de intervención basado en una asertividad, una exposición que también va siendo gradual y no una exposición directa. Para Wolf, la desensibilización sistemática se usaba principalmente o primordialmente para él en la ansiedad, también en el miedo, en las fobias, y empieza a tener un, un punto de fuga, un punto de partida en lo que es la terapia conductual moderna, que es la desensibilización sistemática. Entonces, acá hay algo indispensable y es que la desensibilización sistemática para Wolf es una técnica, pues para Wolf y en general, es una técnica que se desarrolla por él en los años 50. Hablemos entonces un poco de la historia del por qué se da la desensibilización sistemática y se basa en los principios de lo que ya vimos, en el condicionamiento clásico. Por eso siempre reitero que es tan importante conocer lo que vimos anteriormente, porque muchas de las técnicas que vamos a trabajar vienen de esa historia. Entonces, acá partimos que la desensibilización sistemática busca o se usa a través de ese condicionamiento clásico, que igual ahí pueden volver a ver eh, nuevamente estos casos prácticos que les mencionaba, porque allí también vamos a ver cómo se utiliza esa parte de la desensibilización sistemática y que, pues, esa desensibilización sistemática tiene que ver con una técnica recíproca de inhibición. La técnica de desensibilización se utiliza principalmente para trabajar fobias, para trabajar ansiedad, ayuda a reducir esa respuesta de miedo ante un estímulo que pues es temido a través de esa exposición gradual y el uso de técnicas de relajación. Existen unos principios de la desensibilización sistemática que primero es el condicionamiento recíproco. No se puede experimentar la ansiedad y un estado de relajación al mismo tiempo, según lo que nos propone principalmente Wolf. Se da a través de una exposición gradual. Nos enfrentamos al estímulo temido de manera progresiva, de menor a mayor intensidad. Y hay un reemplazo de esa ansiedad. Se introduce una respuesta que es incompatible con el miedo, incompatible como lo es la relajación. De hecho, hay unas fases del proceso. Primero es una fase de entrenamiento en relajación,
Se enseña al paciente una técnica de relajación como la relajación muscular progresiva de Jacobson o las técnicas de respiración diafragmática, por ejemplo, y que se hace una jerarquía de estímulos ansiógenos. Entonces, se elabora una lista de situaciones que para el paciente generan ansiedad. Se van a organizar de menor a mayor intensidad. Por ejemplo, para una fobia específica, a las arañas. Lo primero es ver una foto de una araña, sería el primer paso. Lo segundo, ver un video de una araña. Lo tercero, ver una araña en una jaula. Lo, el cuarto paso es acercarse a una araña con una supervisión del terapeuta. Y el quinto es tocar una araña con una asistencia. Ese sería entonces el segundo paso, una jerarquía de estímulos ansiógenos para el paciente. Siempre es el paciente quien nos ordena pues los estímulos de ansiedad, que le genera más ansiedad. El tercer paso es una exposición gradual con relajación. Ya cuando el paciente, igual ustedes saben que el primer método es un entrenamiento en relajación, ya el tercer método es una exposición gradual con relajación. El paciente imagina o se expone a cada situación mientras practica la relajación. Recordemos que algo para Wolf es que no podemos sentir miedo mientras estamos relajados. Se avanza en esa jerarquía solo cuando la ansiedad se va viendo disminuida. Hay mucha eficacia, hay muchas aplicaciones, es muy efectiva en esas fobias específicas, como les explico, a las alturas, a los aviones, a los animales, a las agujas. También se usan en esos trastornos de ansiedad y en algunos casos de trastorno de estrés postraumático, donde se ha visto realmente cambios en los pacientes y se puede combinar. Lo maravilloso de la terapia cognitivo-conductual es que se pueden combinar técnicas, entonces se puede combinar acá con técnicas de exposición en vivo, técnicas de realidad virtual que las vamos a ir trabajando. Entonces, acá son técnicas recíprocas de inhibición a través de la desensibilización sistemática, que es todo esto que ya les acabo entonces de explicar. Una aplicación jerárquica, sucesivas, que puede ser a través de la imaginación, a través de imágenes, y que siempre paciente y terapeuta son los que diagraman en conjunto las situaciones con las cuales van a trabajar. Entonces, las aportaciones de Wolf a la terapia cognitivo-conductual es esa inhibición recíproca en los pacientes, es un entrenamiento en asertividad. Él empieza a generar la hipótesis de que pues una persona no es capaz de ser agresiva o experimentar sentimientos de irritación o ira al mismo tiempo que sentimientos o conductas que son asertivas. Existen tres pasos entonces de los que ya les mencioné dentro del protocolo que se debe utilizar para la terapia de desensibilización sistemática. Entonces, lo primero, el primer paso es un entrenamiento en técnicas de relajación. Siempre debemos entrenar al paciente en relajación, es decir, que el paciente tenga un conocimiento de lo que es la respiración diafragmática, que el paciente tenga un conocimiento de lo que es, por ejemplo, la técnica de Jacobson. Siempre en esta etapa, el terapeuta es quien le enseña al paciente esas técnicas para que se pueda relajar. Este siempre es el primer paso, no podemos pasar al segundo si el paciente no comprende las técnicas de relajación. No es tan fácil como parece, sobre todo en pacientes ansiosos. Luego tenemos el segundo paso, que es crear una jerarquía de ansiedades. Durante esa segunda etapa, ya terapeuta y paciente elaboran conjuntamente una lista de estímulos ansiógenos según el contexto, según las situaciones de ansiedad. Empiezan a mirar qué le genera más ansiedad al paciente y qué de pronto no tanto. Siempre se empieza del menor grado al mayor grado. Y en el tercer paso es donde ya llega la desensibilización sistemática. El paciente pone en práctica lo que es la parte de la relajación, que fue el primer paso que trabajamos, y comienza con el estímulo menos ansiógeno o la situación menos ansiógena hasta la de más ansiedad. Luego tenemos a Einstein en Inglaterra. Entonces, acá en Europa, tanto la desensibilización sistemática en Sudáfrica con Wolf como a Hans Einstein en Inglaterra surgen en unas etapas muy similares, es decir,
Allí hay una fuerza muy grande porque ninguno de los tres autores que vamos a ver, es decir, ni Einstein, ni Wolf, ni Skinner, hablaban como tal, es decir, no se conocían, pero sí hubo un auge de tres generaciones, pues de tres ámbitos en una misma temporalidad que ya surge esa parte de la primera ola. Acá habla entonces o se centra en lo que es una, una característica y es que algo que no tenían los otros autores que ya hemos visto es que se centra en la intervención clínica de la personalidad, cómo es la psicopatología, cómo es esa parte de los principios de aprendizaje, cómo es la actividad, por ejemplo, biológica de un paciente y trabaja con unas técnicas sumamente importantes en el tratamiento de problemas como los tics, como la tartamudez, como las fobias específicas, mediante técnicas de exposición, de aproximaciones sucesivas, de una práctica negativa. Entonces, tiene un énfasis en esa parte que es muy riguroso. Con Einstein, entonces, tenemos una primera generación dentro de la evolución de la terapia cognitivo-conductual que empieza a hablar sobre la terapia de conducta. Entonces, empieza a basarse en el condicionamiento clásico y en el condicionamiento operante de Skinner y Pavlov. Tiene un énfasis en esa modificación del comportamiento sin abordar esos pensamientos subyacentes. Y acá tenemos entonces pues un argumento que la terapia conductual era más eficaz que el psicoanálisis según Einstein, ¿cierto? Y que incluyó en el auge de enfoques basados también en una evidencia empírica. Empieza a utilizar lo que es la personalidad a la inteligencia. Einstein se dio cuenta que desde el modelo de la personalidad psicótico, extraversión, neuroticismo, que él denominó PEN, igual esto se ha modificado a lo largo del tiempo, hay factores biológicos para cada uno de estos componentes. Hay un papel entonces que él descarta, perdón, destaca, y es esa herencia genética en el desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, entonces empieza a sostener que se puede contrastar de manera empírica las diferencias psicológicas y sus determinantes a nivel también hereditario. Esto fue lo que finalmente lleva entonces a Einstein a desarrollar investigaciones en temas relacionados con la personalidad, pero que van un poco más allá, como la inteligencia, la creatividad, la relación entre esos genes y la cultura, pues o la sociedad en la que está una persona, cómo es el comportamiento criminal, cómo es el comportamiento sexual, cómo está relacionado entre una personalidad y las enfermedades o las adicciones, y que muchos de esos estudios que hace Einstein sobre lo que es el cociente intelectual y la relación en la cultura ha recibido muchas críticas. Por ejemplo, sus teorías se han utilizado tanto para justificar dinámicas raciales como para refutarlas. Entonces, acá tenemos a Einstein. Él empieza a hablar sobre una estructura de la personalidad, da tres, pues da varios niveles, en realidad son cuatro niveles. El primer nivel que nos propone es un nivel donde se encuentran esas respuestas que se pueden observar una vez y que pueden ser o no características de la persona, por ejemplo, vivencias de la vida cotidiana. Nos propone un segundo nivel que son esas respuestas habituales que suelen suceder frecuentemente bajo un contexto similar, por ejemplo, si se contesta un test por segunda vez, ya la idea es que se den respuestas que son similares. Y tenemos un tercer nivel que son los actos que para Einstein son habituales, que se ordenan por rasgos como la sociabilidad, como la inclusividad, como la vivacidad, etcétera. Y un cuarto nivel, que ese sí es como más extenso para Einstein, donde ya es algo general. Se encuentran los superfactores que él nos mencionaba, como el neuroticismo, la extroversión y el psicoticismo para él. Luego tenemos un surgimiento en Estados Unidos con Skinner. Acá nace un conductismo radical. Entonces Skinner tiene un interés en el estudio de la conducta operante, de los reforzadores que mencionábamos entonces hace un rato, ya da una mayor relevancia a lo que sucede antes de una conducta. Para él la conducta está controlada
por el factor ambiental, por algo que se aprende por medio de las consecuencias tras la emisión de una conducta, y Skinner ve el organismo como un todo. Entonces, este método de desarrollo empieza a estudiar un análisis experimental de la conducta que se basa en un diseño experimental de un caso único, donde se hace una descripción que es precisa de la conducta, de sus efectos, donde se evalúa también ese impacto a nivel funcional que tiene la conducta en la vida del paciente. Realmente él creía, en definitiva, que los procesos mentales internos no son los responsables de originar la conducta humana, sino más bien factores que son cuantificables, factores que son externos y que son medibles. Es decir, se prioriza la inducción frente a la deducción. Skinner como tal no niega la existencia de variables cognitivas como muchos pensarán, solo no las ve como unas mediadoras, no las ve como facilitadoras o que sean causantes de las variables de la conducta. Da lugar, sí, a un área más relevante de la terapia conductual, y es el análisis experimental de la conducta, a esos problemas sociales, a los problemas de la educación, a los retrasos, por ejemplo, en el desarrollo, a la conducta infantil, al comportamiento antisocial, y que de allí también surge una, se llama la ingeniería de la conducta. Es una aplicación de ese análisis conductual mismo, pero ya aplicado a, a la modificación de una conducta en instituciones, en hospitales, en aulas, en trabajos como tal, en empresas. Y para él, como el contexto era tan significativo, empieza a hablar de lo que es el cambio contextual como un factor importante para resolver el problema por el reforzamiento. Entonces, problemas de pareja o problemas de dolor crónico, esa parte de la medicina más conductual. Entonces, Skinner fue uno de los autores que intentó proponer, de hecho, también una teoría sobre el lenguaje en los seres humanos. De hecho, él tiene un libro que se llama Conducta Verbal, se lo recomiendo bastante. Voy a subírselos también al material opcional, que lo tengo por allí en digital, y que, bueno, que no sé si ya se los había subido, creo que sí, igual quedó pendiente, también quedó pendiente de subirles al material opcional otro libro que también tengo, igual ahí están completamente pues revisándolos. Entonces él menciona en el libro, en la conducta verbal, que hay una clasificación del lenguaje y que él la define como una conducta operante que está controlada por el medio ambiente. Es decir, él menciona que el lenguaje está controlado por el medio ambiente y que su efecto se encuentra mediado también por terceros. Su intención como tal con el libro o con su propuesta teórica es que se orienta a desarrollar una teoría del lenguaje en la que no se usen conceptos mediacionales, es decir, no utilizó elementos que dieran a entender que la causa del lenguaje se debe atribuir a elementos internos. Por el contrario, su objetivo fue continuar con esa visión epistemológica que desarrolla en el conductismo radical. Propone entonces que ese lenguaje se puede conceptualizar como una conducta que es causada por elementos que van a ser externos, es decir, por factores que están en el ambiente. Este análisis de la conducta aplicada nos proporciona la terapia de conducta que, primero, técnicas y programas basados en el control de contingencias. Y lo segundo, ese análisis funcional, que es un elemento cardinal, eso es sumamente importante para el proceso de evaluación y de una formulación de un caso. Van a ver que en todos los casos de terapia cognitivo-conductual, si no hay un análisis funcional, no hay nada. Es lo primero que se debe hacer. Esta parte del análisis funcional es un elemento central, es la línea base, es la línea de partida, y que allí surgen esos objetivos de estudio, esos objetivos de modificación conductual del paciente. Realmente Skinner acá, entre otras cosas, fue un gran polemista. Una de las consecuencias que profesaba el conductismo radical es que negaba la existencia de un libre albedrío, es decir, si en el entorno
pues si el entorno y las consecuencias de los actos modelan la conducta del ser humano, para Skinner no puede ser libre, porque pues, realmente no es de libre albedrío, sino que es más bien el ambiente quien va a moldear la conducta del paciente. ¿Cuáles son las consideraciones sobre la primera generación de terapeutas de conducta? Lo primero es que tienen rasgos comunes, que hay una extensa base del conocimiento sobre la investigación del aprendizaje, hay una aplicación clínica de los resultados de investigación sobre el aprendizaje y que hay una visión clínica de la investigación general. Entonces, la primera generación, ese es el resumen. Entonces, sabemos que tenemos varios. Tenemos un surgimiento en Inglaterra, un surgimiento en Sudáfrica, y en Estados Unidos, que fue el último que acabamos de observar. Sudáfrica con Wolf, con la desensibilización sistemática, en Inglaterra con Eisen principalmente, donde entonces tenemos un neoconductismo mediacional y un conductismo metodológico, y que también tenemos en Estados Unidos a Skinner, con un conductismo radical. Acá tenemos lo que acabamos de observar, el análisis experimental aplicado y el análisis conductual aplicado, que es sumamente indispensable ese análisis conductual. Antes de hablar de la segunda generación, vamos a ampliar un poco sobre lo que es el análisis conductual aplicado. Cuando me refiero a ese análisis conductual aplicado, me refiero entonces que es sumamente, lo que les mencionaba, es sumamente importante tenerlo presente en ese factor. Primero, es una línea base para la intervención. Este concepto que nos propone entonces Skinner trae también de ese condicionamiento operante, pues que el comportamiento puede ser o debe ser modificado por las mismas consecuencias que trae. Acá tenemos entonces que análisis conductual, no sé, también se va a centrar en esos refuerzos, ya sean positivos o negativos, y en esos castigos que son los que hacen, pues que se siga dando una conducta. ¿Se enfoca en qué? Se enfoca en la modificación de la conducta a través de las intervenciones que van a ser basadas en la observación, en el uso de refuerzos para aumentar la conducta que se desea y disminuir también esas conductas problemáticas. Entonces, acá hay un análisis funcional del comportamiento, donde la idea es que se identifiquen esos antecedentes que trae pues que trae consigo la conducta y las consecuencias de una conducta para entender qué está ocurriendo. Se buscan como tal patrones que expliquen el comportamiento y que se diseñen estrategias para modificar también ese mismo comportamiento. Entonces acá vamos a ver que a lo largo del tiempo en el diplomado vamos a hablar del análisis funcional. También hay un uso de reforzadores como les menciono, entonces refuerzo positivo y refuerzo negativo. Refuerzo positivo, entonces les recuerdo que es que se introduce un estímulo agradable para poder aumentar la probabilidad de una conducta, por ejemplo, elogios, premios, un refuerzo que es negativo, donde lo que se hace es que se elimina un estímulo que es aversivo para el paciente y que así se favorece una conducta. Por ejemplo, reducir, no sé, la carga de trabajo cuando se completa una tarea correctamente. También en este análisis se utiliza el moldeamiento, que se refuerza con aproximaciones sucesivas hasta alcanzar la conducta deseada. Se enseña, por un ejemplo, en el moldeamiento igual lo vamos a ampliar más. Se enseña a un niño a lavarse las manos en pasos sucesivos, en pasos progresivos. También tenemos el encadenamiento, la extinción, el castigo, entonces, eh, usado obviamente con precaución, porque como les menciono, pues el castigo también tiene sus consecuencias, y que vamos a priorizar siempre el refuerzo sobre el castigo. Entonces, el castigo siempre positivo, añadir una consecuencia, pues que no es deseada o negativo, quitar un estímulo agradable para el paciente.
Entonces, estos son como algunos componentes que también vamos a ir ahondando a lo largo de los temas y que mañana vamos a hablar sobre la segunda generación o la segunda ola, donde les mencionaba entonces que en esa segunda ola hay otras técnicas diferentes. En esa segunda ola es más un tema del cognitivismo, donde surge esa terapia cognitiva de Beck, la terapia racional emotiva de Ellis, ya introducimos papeles importantes en el pensamiento, en la creencia, sobre esa conducta y sobre las emociones, y esa reestructuración cognitiva, donde también la idea es que trabajemos con casos prácticos. Recuerden que en el material de estudio tienen el caso práctico del condicionamiento clásico, y apenas estamos entrando entonces en el tema, vamos de lo más sencillo a lo más complejo para que lo vayamos entendiendo. Todas las clases recuerden que quedan grabadas, las van subiendo a YouTube. Sé que no han subido la de ayer y pues la de hoy tampoco, entonces mañana reviso y les mando entonces el enlace de donde lo pueden observar. Bueno, entonces vamos a dejar hasta acá y nos veremos nuevamente mañana con esa parte de la segunda ola o la segunda generación. Pero entonces que estén muy bien y que puedan descansar. Chao.